Bueno, don Daniel ya está con nosotros, ya llegó, está ahí en el locutorio, ya pronto ahí a conversar con nosotros un ratito a esta hora de la mañana, que como siempre nos acompaña con temas bastante importantes y con temas del ámbito nacional. Aquí está don Daniel. ¿Cómo está don Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar acá nuevamente en compañía de La Naranja, con todos sus fieles auditores en Villa Alegre, en San Javier, así que un Bien. gusto poder estar nuevamente aquí, como ya es la tradición de los martes. Claro, en lo tradicional de conversar todos los... Y bueno, cada martes con un tema siempre importantísimo para que toda la gente que también nos escucha, normalmente Daniel. Sí, tuvimos estos días, hemos estado conmemorando, celebrando varias cosas, ¿verdad? El día del síndrome de Down tuvimos hace poquito. Ayer fue el día del niño que está por nacer. También, así justamente. Otro tema también de gran importancia de nuestro... bueno, que hablar de los niños que están por nacer, nuestro futuro, ¿verdad? Y también fue el Día Mundial del Agua, el día viernes recién pasado. Qué Y ahí, importantísimo, ¿eh? claro, y ahí quería proponerte, Jorge, para que los amigos que nos están escuchando, un tema relacionado con el tema del agua. ¿Qué pasa con el agua? Eh, por supuesto, un elemento completamente vital, ¿verdad? No olvidar que nosotros mismos estamos compuestos, somos entre un 60 y un 70% de agua. Es increíble si uno lo piensa así. Entonces eso te lleva un poco como a la... No sé, aquí quizá alguno de nuestros auditores vio la película Elementos, digamos, donde había uno de los personajes, era un personaje de agua, ¿verdad? Divertido pensar que nosotros mismos estamos compuestos principalmente de agua. Y bueno, lo fundamental que es el agua en nuestras casas, en nuestra vida diaria, nosotros necesitamos el agua, también nuestros cultivos, nuestros animales, el campo, todo necesita agua, ¿verdad? Entonces, qué complicado que estos tiempos en los que hay, por ejemplo, ya se ha determinado judicialmente que la cantidad mínima de agua que necesita cada persona son 100 litros. Esto no es algo científico, sino que algo legal, ¿verdad? En donde los tribunales en Chile, las cortes en Chile han dicho que es necesario esa cantidad de agua, o que más bien como que existe un derecho de las personas de poder pedir eso. Y hoy en día, por ejemplo, hay muchos sectores en nuestro campo, en San Javier, en Villa Alegre, en donde no existe la provisión del agua, sobre todo en la época del verano, y en donde se entrega a través de camiones aljibe, digamos, una cantidad de agua que muchas veces no alcanza, simplemente no alcanza. Así que es un tremendo tema y un recurso al que tenemos que cuidar. Bueno, ¿y qué pasa con las aguas? ¿Verdad que nosotros acá tenemos dos o tres temas que son importantes con el agua? Primero, el agua en las zonas urbanas, después el agua en las zonas rurales, y qué pasa, perdón, con el tema del aprovechamiento del agua, ¿ya? Primero, el agua en las zonas tanto urbanas como rurales, tenemos este tema que uno se entiende con una empresa, ¿verdad, Jorge? Con la empresa del agua, generalmente Nuevo Sur en este sector, ¿verdad? Y también nos podemos entender en la zona rural con los distintos APR, ¿verdad? Justamente, que ahora Entonces, manejan de otra forma el sistema del agua de riego, el agua que pasa normalmente por algunos predios. claro, ahora lo que ve el cliente en la práctica es algo bien similar, ¿verdad? O sea, ve una cuenta, digamos, que le dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto. La diferencia está en que Nuevo Sur es una empresa privada al cual usted le paga el agua y el APR es una cooperativa. ¿Y quiénes son los dueños de esa cooperativa? Son todas las personas que son socios. ¿Y quiénes son los socios? Los mismos clientes del sistema. Entonces, muchas veces me pasa, Jorge, cuando estoy en las zonas rurales, que la gente me dice, oiga, mire, yo tengo problema con el agua, con este tema en el APR. Y resulta que todas las personas que son socios del APR, es decir, que reciben agua en sus casas, son en parte dueños de una pequeñita parte, de una muy pequeña parte, pero son dueños de esa empresa, de esa cooperativa. Y entonces, como no sabemos eso, nos llevan a reuniones, digamos, de la PR, nosotros votamos por mantener a las directivas o qué sé yo, y no generamos los cambios que están en nuestra mano poder generar. Entonces esto igual que, digamos, en la política o en tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela de los niños, que es el centro de padres, o etcétera, ¿verdad? En la junta de vecinos, donde siempre uno le echa la culpa al empedrado, ¿verdad? Y resulta que, bueno, hay una directiva. ¿Y qué estoy haciendo yo para cambiar esa directiva? ¿O qué estoy haciendo yo para colaborar con esa directiva? ¿Verdad? Y acá en este caso es lo mismo. Hay una directiva que está compuesta por los mismos vecinos, que son los beneficiarios, por supuesto, del servicio del agua. Entonces,
ahí hacer un llamado a la gente a que estemos alertas, digamos, con eso y que seamos partícipes de estos procesos porque son importantes y al final del día somos nosotros mismos los beneficiados, los perjudicados por la buena o la mala administración, en este caso de la PR. Bueno, yo de aparte de lo que tú me estás diciendo, también están el otro sistema que también que conlleva el tema de las aguas, pero hablamos de las aguas de riego, los canales que cruzan por Sí, sectores, que también hay un derecho que tiene, parece que hay, no sé cómo el tema que también paga, el mismo agricultor tiene que pagar un derecho porque para poder utilizar esas aguas que pasan por dentro de su predio. claro, mira, formalmente ahí lo que pasa, Jorge, es que lo que existen son derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya? Estos derechos de aprovechamiento se solicitan en la Dirección General de Agua, ¿ya? Y uno lo que hace es inscribir, aquí la gente, digamos, los agricultores que nos estén escuchando, los que se dedican a este tema, lo saben de sobra, inscribir estas acciones de agua. ¿Y por qué? Porque los cauces de las distintas fuentes de agua, puede ser un río, un canal, digamos, etcétera, traen una cantidad de agua. Esto yo aquí lo estoy hablando de lo legal, pero todos sabemos que es bien simple, que si todos le sacamos agua al río o todos le sacamos agua al canal, en algún momento el agua se acaba. Y sabemos que en cierta época el cauce de agua trae más agua que en otra época, etcétera, ¿verdad? Pero acá lo que hacemos para que no haya gente que se apropie de toda el agua, sobre todo río arriba, ¿ya? Sobre todo más cerca de la cordillera, que es de donde, en nuestro caso en Chile en general, fluye el agua, ¿verdad? Que también hay sectores en donde surge el agua, digamos, porque hay agua que es subterránea y que en algún momento sale a la superficie, pero bueno, en general es un río, un canal, un estero que viene ahí por superficialmente. Uno inscribe derechos de aprovechamiento de agua en esto en la Dirección General de Agua. Es importante decir aprovechamiento porque en Chile uno no es dueño del agua. El agua es un bien nacional de uso público, el agua nos pertenece a todos. Lo que pasa es que yo para aprovechar una cantidad de agua, sobre todo pensando en el tema de los cultivos y en el tema de la agricultura en general, es que yo en el fondo digo o inscribo una cantidad de derechos de agua que significa que voy a sacar una determinada cantidad de agua de ese cauce. Porque si todos sacamos lo que queremos, obviamente todos los que están cerca de la cordillera van a tener agua y todos los que están más abajo, más cerca del mar, no van a tener nada. Y eso, por ejemplo, es lo que nos pasa en nuestro secano, digamos, o en el secano de nuestro sector, de nuestras comunas, sobre todo ahí de San Javier, que está en una situación compleja, dado que hay muy poca agua. Está en una situación de crisis de agua. Pozos que no tienen nada de agua. Claro, Seco. claro, porque también eso ya es el tema de las napas subterráneas, ¿verdad? En donde la gente hace una perforación, hace una noria o hace un pozo profundo, dependiendo de la profundidad, y también son técnicas distintas, obviamente, pero de ahí obtiene este elemento que, por supuesto, no hay para qué volver a repetirlo, es absolutamente vital para nuestra vida. Entonces, eso pasa con este tema del derecho de aprovechamiento. Y también, Pero, disculpa, ahí también tú tienes que pagar un derecho por hacer un pozo en tu casa, porque ya no es un tema que antiguamente hacían un pozo y extraían agua dentro de sus propias casas. Ahora también creo que hay un derecho, sí, algo que claro, tienes hay que... un derecho ahí, claro, pero es cierto de que es un tema que está súper mal regulado en nuestro país y es un tema que también como país, y esto ya es un tema que va más allá de nuestras comunas, de nuestra realidad acá, en nuestro sector acá en el Maule, en nuestra región y aquí en todos los que estamos de la ribera sur del río Maule, eh, es una situación complicada porque la regulación ha ido muy lento. Esa es la verdad. Entonces, claro, hay todo un tema que si usted hace el pozo profundo, entonces supuestamente tiene que hacer un proyecto antes de hacer el pozo, pero resulta que el proyecto nunca se lo aprueban, entonces después usted hace el pozo, después lo va a aprobar, y entonces después es una cuestión bien enredada, pero sí, en principio hay que pagar también eso. El problema, por supuesto, como siempre en estas cosas, es que se generan reglas. Uno dice, bueno, regla y usted va a tener que pagar tanto, pero el problema está en la fiscalización. Pues yo cómo sé exactamente quién tiene un pozo, cuánta agua saca, etcétera. ¿Verdad que es complicado? Porque no tenemos un catastro claro de las napas subterráneas. O sea, aquí cada uno hace el sondaje que corresponda y trata de sacar agua, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí, digamos, pasan las complicaciones, pero sabemos que tenemos que usar mejor nuestros recursos hídricos porque, por supuesto, son fundamentales para nuestra vida y son parte de la riqueza de nuestra región y de nuestro país, ¿verdad? Que es nuestra agua, que es fundamental.
Entonces, bueno, habiendo dicho eso sobre el tema de las aguas, digamos, los APR y el tema de las norias, de los pozos profundos, bueno, también la gente de la ciudad probablemente está preguntando, bueno, y este señor que hable de una vez por todas de las cuentas, po? ¿Qué pasa con las cuentas del agua? ¿Verdad? Entonces acá es súper importante que la gente tenga claro, primero, que la cuenta del agua se basa sobre lo que uno consume, ¿ya? Por supuesto que hay algunos cargos que son fijos, ¿ya? El servicio alcantarillado. Claro, el servicio, claro. Lo que pasa es que acá lo que pasa, Jorge, con el alcantarillado es que lo que te miden en tu casa, ya, lo que te mide el medidor es la cantidad de agua que tú consumes. Y por lo tanto, el sistema, digamos, hace una ficción de que esa agua después se va por el alcantarillado. Es verdad que mucha de esa agua no se va por el alcantarillado. ¿Por qué? Porque tú riegas o porque la usas para consumo humano, ¿verdad? O sea, tú Correcto. te tomas el agua también. Ahora, es verdad que la mayor cantidad del agua, bueno, uno lava la ropa o la ducha, lava ahí los platos. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, obviamente toda esa agua efectivamente se va al desagüe, que es la disposición de las aguas que ya están servidas, ¿verdad? El tema de las aguas servidas. Entonces, a ti te cobran, Jorge, por el agua que tú tomas, que el agua que ingresa a tu casa, y también por el agua que tú tienes que tú botas de alguna manera. Y esto es importante porque la empresa de agua se preocupa no solamente de poner agua en tu casa, también se preocupa de llevarse el agua de tu casa. Y eso obviamente, Y hacer los tratamientos también al agua, claro, porque por supuesto. Claro, si al final en lo que nosotros pagamos del agua viene todo eso incluido. Si alguien tiene que tratar el agua y todo el tema, pues que obviamente no es pescar el agua y meterla en tu cocina, ¿verdad? Y uno tomarse esa agua o cocinar con esa agua, ¿verdad? Sería un tema súper, súper, súper complicado, ¿verdad? Así que bueno, es importante que la gente sepa eso y que generalmente los problemas donde están en el medidor. Cuando a la gente le cobra mucho por el agua, el problema está en el medidor. Entonces, el medidor está indicando que usted está consumiendo más agua quizás de la que usted realmente está consumiendo. Eso muchas veces es signo de alguna fuga de agua en algún sector y que la empresa no tiene cómo enterarse de que usted en su casa tiene una fuga de agua. ¿Mm? porque aquí te quiero dar una acotación porque ha pasado. Porque la empresa cuando te comunica contigo o tú te comunicas con la empresa te dice lo siguiente, que de la puerta hacia afuera ellos se hacen responsables. De la puerta hacia adentro la responsabilidad es de la persona, digamos, es la persona que está viviendo. Así que todo tipo de medición lo hacen automáticamente, tendría que ser en la persona particular, porque ellos como empresa llegan hasta ese cierto punto y de ahí ellos no pueden hacer nada más, porque ya, esa fue la explicación que me hicieron la otra vez. Claro, Y eso ahí, es. si ¿cómo tú me dices? No, me dicen, no, hay unas máquinas especiales que supuestamente son para ver este tipo, si hay alguna filtración dentro de lo que es todo este tema, pero ya son todos temas particulares para que tú Sí, te... no, mira, por ejemplo, ayer estaba conversando con unos dirigentes vecinales con respecto a este tema. Y es un tema súper complicado porque obviamente poder detectar dónde hay una fuga de agua, que es algo que son cañerías que están debajo de tu casa o que están en el entretecho de tu casa, por supuesto que es una situación súper, súper complicada, ¿verdad? Es súper compleja. Pero a la larga se generan estos cobros excesivos cuando nosotros no tenemos noción o no tenemos claridad de que el agua se está perdiendo por alguna parte y de que tú efectivamente, o sea, la empresa de agua te está contando esa agua que se está perdiendo, digamos. ¿Mm? Entonces, revisar los medidores, asesorarse con gente que sepa es algo importante, porque, y para que la gente lo sepa, es que estos cobros, estos son empresas que están reguladas, ¿ya? Porque son monopolios naturales. Usted, por ejemplo, Jorge, usted decide si hoy día come arroz tucapel o arroz los chinos, ¿verdad? Correcto. Usted elige Luchetti o Carosi en los fideos, ¿verdad? Sin ningún problema, porque usted va al almacén y elige la marca que le guste, etcétera. Usted con el agua no puede hacer nada, po. Usted prende, o sea, abre y cierra la llave y le compra a una pura empresa. Entonces, lo que ocurre ahí es que el Estado regula, es decir, le pone precio a las cosas para que esas empresas ganen plata, pero para que no le cobren a usted todo lo que quisieran, porque claramente si yo cobrara lo que quisieran, uno estaría obligado a pagar quizás qué cosa, ¿ya? Entonces, el problema generalmente no está en cuánto cuesta el metro cúbico de agua, cuánto cuesta cada gota de agua. El problema no está ahí. El problema está en que generalmente las empresas asumen que usted está ocupando más agua de la que en verdad está ocupando. Y ahí muchas veces hay problemas con los medidores, hay problemas con la red interna de la misma casa en donde existen fugas de agua, ¿ya? Y ahí es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces la gente tiende quizás a echarle la culpa digamos, a la empresa directamente. Ahora, es importante hacer las consultas y Jorge, siempre cuando nosotros vamos a hacer un reclamo,
Primero, hacerlo directamente ante la empresa por escrito. ¿Ya? Aquí es muy importante. No de palabra. La gente muchas veces, claro, nos enredamos en esto de los call centers, de estos teléfonos a los que nosotros llamamos y nos quedamos hablando horas y horas con un operador, etcétera, y después no tenemos ni una prueba, ninguna constancia de todo lo que ocurrió en esa conversación. Entonces, el llamado a la gente es primero ocupar los canales en donde siempre quede algo por escrito, ¿ya? Si es que nos va mal con la empresa, bueno, existen instituciones del Estado que también regulan esta situación. Está la SIS, Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿ya? Que es una institución pública que se dedica a regular el tema del agua tanto urbana como rural, ¿ya? Y también, por supuesto, está mi querido CERNAC, ¿verdad? En donde también nosotros, como las personas son consumidoras, en este caso de servicios de agua, entonces, por supuesto que también pueden hacer su reclamo en esas instancias. Es importante que la gente cada vez que reclame lo haga de la manera más fundada posible. No es difícil hacerlo. La idea es que podamos exigir nuestros derechos, ¿ya? Y por supuesto hacerlo con la mayor cantidad de prueba posible y hacerlo de la mejor manera posible, ¿ya? Aquí siempre me río de lo mismo, Jorge, pero en el fondo hay gente que cuando reclama pone esta cara del agua y con hartas A al final y eso, pues. Y eso es todo. Y eso es todo. Y resulta que con ese reclamo, No hay, ¿qué se puede hacer? no hay fundamento, no hay nada. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adjuntar las fotografías de las boletas, adjuntar las fotografías de los medidores si corresponde, justificar por qué está mal el cobre que nos están realizando, etc. Bueno, yo sé, disculpa, por el mismo en mi casa en San Javier ya andaban los de Agua Nueva Sur, están haciendo cambios a algunos medidores, porque también sé que en algunos sectores, por cierto periodo de años, fue la explicación que le dijeron a mi hermana, tienen que cambiarse los medidores. Bueno, es un tema, un gasto netamente de la empresa. Ahora, por Ojalá que no los carguen después cuando aparezcan las boletas al final de mes. No deberían, pero igual es importante, Jorge, igual es lógico que, claro, o sea, los medidores, como cualquier máquina, tienen una vida útil, digamos, determinada y en algún momento se echa a perder y hay que cambiarla. Y ahí muchas veces pasa también, por ejemplo, que el medidor está medio julero, como podemos decir ahí, está más o menos nomás, sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el medidor empieza a marcar mal. Por ejemplo, a más de alguno le ha pasado que dice, uy, está marcando mal este medidor, me están cobrando 1.500 pesos todos los meses, qué rico, quedémonos así nomás. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que nos llega una pura cuenta de 300 lucas. Casi y ahí la gente salta y dice, oye, pero ¿cómo es posible que me estén cobrando esta cantidad? Bueno, usted, señora, estuvo no sé cuánto tiempo pagando 1.500 pesos. Claro, ahora, también es importante que la gente muchas veces, las empresas se equivocan, muchas veces ocurren injusticias con estos temas, ¿ya? Y por eso es importante documentarse bien, averiguar, saber y hacer los reclamos en los lugares que corresponde y de la manera que corresponde para que no pasemos malos ratos. Lo mismo con los cortes. Cuando nos cortan el agua y ese es un corte no programado, entonces la empresa tiene un deber de indemnizar y a los vecinos, digamos, a los consumidores, en este caso, de los servicios que no están siendo entregados. Eso está regulado en la ley. Entonces, son cosas que son importantes que la gente sepa, que la gente conozca, porque, claro, este es un elemento que es fundamental y vital. Así que importante que la gente lo sepa y que si tienen algunas dudas se pueden dirigir con nosotros. Por supuesto, los vamos a estar esperando. Casa Ciudadana, Canche Carrera 2370. Vamos a estar esperándolos si tienen dudas con respecto al agua, con respecto a cualquier tipo de cuenta o algún otro tema legal o social que podamos colaborar. Nosotros encantados de poder orientar a los vecinos. Oye, sí, el otro día, por esos días te estaba tratando de comunicar contigo. Porque había una auditora que me decía, oye, estoy escuchando, parece, no sé si fue el programa anterior o el del sector del Kiwi. Me decía, por favor, que nos diga nuevamente la dirección de donde está la oficina ciudadana y el horario de atención. Así que ahí Daniel te está reiterando nuevamente esta información. ¿Dónde está ubicado y el horario de atención? Así es, Canche Carrera 2370. Ahí nos encuentran, atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Encantados de poder agendar una horita. Y lo más importante, poder orientar a los vecinos. Muchas veces tenemos dudas, muchas veces no sabemos por dónde empezar y ahí la idea es poder orientar para que las personas sepan qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde y así en el fondo vivir más tranquilo, vivir mejor.
Muchas gracias, Daniel. Oye, usted da una resto de semana que es muy cortísima. Recuerda que se viene feriado ya el viernes, Se así nos que viene la Semana Santa. ha sido un recogimiento. Sí, Oye, se nos faltó haber comentado, tengan cuidado porque las alzas porque la gente también se pone loca consumiendo pescado y también se elevan nuevamente los precios de los productos. es una tradición que ya tenemos. eso es tradición. Es una tradición que tenemos, pero claro, también es cierto que este tema, claro, la verdad es que el sentido de la Semana Santa no se trata de comer productos del mar. O sea, no se trata de eso la Semana Santa. No se trata de, claro, usted deje de hacer el asado que se hace los fines de semana y ahora hágase un ceviche, digamos, que al final es gigante, digamos. O sea, Claro. no tiene sentido. El sentido que tiene es tratar de vivirlo de manera tranquila, en calma, en paz, de una manera austera, por supuesto, para las condiciones que uno tenga. Y por supuesto con el recogimiento que significa esta fecha, que es una bonita oportunidad para darse un tiempo un poquito más trascendente, ¿verdad? Poder revisar cómo están algunas cosas en la vida de uno, hacer algunos Autoanálisis. claro, análisis, encontrarse encontrarse con Dios, los que creemos en Dios, los que no, bueno, aprovechar el tiempo, poder hacer un análisis personal. Es una bonita fecha, pues ojalá que la gente, y los que quieran disfrutarla, que lo hagan, por supuesto, con responsabilidad. Muy bien, gracias Daniel, un abrazo para ti. Estamos encontrando el próximo mes ya, porque lo estaremos juntando el 2 de abril, ya entrando al cuarto mes de este año 2024. Se nos fue marzo, ¿ah? Se nos Así. está yendo marzo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande a ti y a todos los auditores fieles de La Naranja. Gracias. Desde el corazón de la séptima región del Maule, transmite Naranja, la regalona de la provincia, en el 105.9 FM Stereo. Vamos a una breve pausa comercial. Y ya volvemos con mucho más sabor en Radio Naranja 105.9.